Buenas noches. Les habla el gestor del canal Economía Futura Televisión. Mirar, hoy quiero hablaros de la economía actual, en cómo está la situación. Mirar, tenemos una inflación brutal. Mirar, hay gente que sabe mucho de economía y no sabe nada de cómo funciona el dinero. Muchas veces lo único que hace falta es observar el pasado para saber hacia dónde vamos. Las crisis, la expansión monetaria. Mirar, a veces pienso, y realmente es así, que nos manejan unos entes superiores que necesitan que crezcamos. Y yo me pregunto, ¿por qué la economía tiene que crecer? Es decir, porque claro, estamos en un sistema monetario en el que la economía tiene que crecer, pero nunca nos paramos a pensar por qué, ¿no? Es decir, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? ¿Por qué tenemos que crecer como economía o como seres humanos? Tener un sistema en el que consumir y crecer, pero ¿qué es crecer? O sea, tenemos un sistema capitalista en el que las empresas, las personas invierten su dinero porque creen que una empresa es buena para el futuro, construye coches, chips para los coches, que eso hace que el crecimiento ahora vaya por ese lado. Es un ejemplo como Nvidia, ¿no? Pero en el presente actual, en el momento, ¿no? Con la expansión monetaria, ¿no? Las bolsas se crecen a través del dinero que ganan las personas con su trabajo o con su inversión. Pero lo que quiero deciros, es decir, imaginar, pongamos la Tierra, ¿no? Es decir, el ser humano ha ido creciendo, agricultura, industrialización, ya tenemos el supermercado, solo tenemos que ir a comprar, los coches, tener una casa. Ahora, ¿qué queremos? Ir al espacio, ¿no? Supongo. Porque ¿por qué el sistema económico tiene que crecer, ¿no? Que tenemos que tener una inteligencia artificial, en el futuro tendremos robots que harán las cosas por nosotros. Pero las cosas por nosotros. ¿Y después qué? Cuando tengamos robots que lo hagan todo por nosotros, ¿qué es lo que queremos de la vida? ¿Qué es lo que queremos como crecimiento? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos como seres humanos? Crecer para, supongo, ir a la Luna, ir a Marte. Tenemos que construir naves espaciales. Pero ¿realmente merece un sufrimiento o es que no nos informan de cómo funciona el dinero? Es decir, tú ahorras, trabajas, pero otra persona que no ahorra ni trabaja le dan un préstamo porque hay que endeudarse para que haya crecimiento. Sin embargo, tú que trabajas no eres valorado. Ese es el sistema actual, porque la inflación no es ni más ni menos que robarte el dinero de tu trabajo y tu esfuerzo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que llega de otros países, les dan un préstamo y eso crea inflación. El problema no es eso, porque esa gente tiene que trabajar. El problema que no valoramos o no vemos es que se está haciendo con deuda. Es decir, estamos basando el crecimiento en una deuda continua. Una deuda como la de Japón. Japón lo hizo. O sea, Japón no ha sido más inteligente que nosotros. Porque el mundo está creciendo con deuda. Es decir, que si tú no te endeudas, estás perdiendo dinero. Porque el que se endeuda ahora mismo está siendo rescatado desde el año 2008. ¿Cómo se rescata? Con la emisión de dinero que se acumula en los bancos centrales. Eso crea una inflación y destruye tu dinero si no lo inviertes. Es decir, que es una destrucción total y sobre todo desde la pandemia. Dicen que la inflación hay que corregirla, pero luego están imprimiendo dinero. No, nos están mintiendo, ¿no? No sé por qué mienten, supongo porque piensan que el 80% de la población es idiota, ¿no?
o porque el 80% de la población la tiene endeudada, habiéndole dado préstamos hipotecarios que no pueden pagar. Y crean más dinero para monetizar la deuda. ¿Pero cómo se monetiza? Destruyendo el dinero de los ahorristas, de los que han ahorrado, que a lo mejor se van de vacaciones a otro país 5 años y cuando vuelven su dinero vale un 500% menos. Porque donde había un bote de mayonesa que valía 1 euro, ahora vale 5 euros. Es decir, que tu dinero vale menos, compra menos cosas. La inflación no es más que una destrucción del poder adquisitivo. El problema es que no nos educan porque nos quieren como cazurros y ellos imprimen dinero cuando les da la gana. El señor Biden en Estados Unidos dicen que es el presidente de los más pobres. Eso dicen, pero no lo está demostrando porque él ha creado la inflación. La Reserva Federal está apoyada por él y lo que hace es más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Destruye el poder adquisitivo. Destruye el que se ha esforzado para el que viene. Pide un préstamo, se compra una casa y tú a lo mejor que no te ha dado tiempo a comprarla por lo que sea, tu dinero ya no vale para nada. O vale un 30% menos. Ya no puedes comprar la casa que querías. Entonces, claro, demócratas, republicanos, siempre estamos con lo mismo. Es que unos imprimen dinero, pero otros se benefician también de ello. Porque los más ricos son los que se están beneficiando del capital. Los que están perjudicados son los de clase media baja. Las bolsas han ganado dinero. Todos aquellos que tenían dinero han hecho mucho dinero con las bolsas. Sobre todo después de la pandemia. Entonces, claro, luego hay otro tema que es el de que hablan muchos canales, especialistas en temas económicos, que no quiero nombrar, que dicen que la deuda sí importa. Es decir, que la deuda crea que tengamos que pagar, va a llegar un momento que paguemos un 40% de intereses. Un 40% de intereses. ¿Qué pasará cuando eso? Es como una persona que se gasta 5.000 euros en una tarjeta de crédito y donde ganaba 1.000, ahora gana 500 y tiene que pagar la misma deuda. Es un ejemplo, pero imaginar que esa persona no pueda tener el suficiente dinero para pagar esa deuda. Porque lo que están haciendo los bancos centrales es intentar, con la inflación, que se paguen las deudas. Y aún así, con la emisión monetaria y en recesión, el crecimiento de los países es nulo. Ya lo vemos en Alemania. Es decir, que estamos en un momento donde tú puedes gastar, pero tu nivel de vida no sube. Y ese es el momento que se enfrenta a Europa, ¿no? Luego países como España, desde el que os hablo, ¿no? Mirad, yo no hablo de izquierda ni de derecha, pero sí voy a decir una cosa. No puede salir un presidente y decir que el país va bien cuando no va bien. Y no va bien porque lo que están pagando es la deuda de los que se han hipotecado. Pero ¿qué pasa con el resto? Que están perdiendo todo el dinero de su esfuerzo de trabajo. ¿Qué pasa con aquel que va al supermercado y donde compraba unas verduras por 1 euro ahora valen 3 euros? ¿Qué pasa con aquellos que viajan? Porque no sé si lo sabéis, pero en el año 2008 Estados Unidos, no sé, 2006, 2008, Estados Unidos tenía la renta per cápita parecida a la de España, un poquito más. Ahora la renta per cápita de un estadounidense es casi 4 veces más que la española. Es decir, que la pobreza no viene por la deflación, sino por la inflación. Y por la expansión monetaria, es decir, un norteamericano tiene por 4 el dinero de un salario en España. Cuando hace 10 años era, 10 años, 15 años, desde el 2008, 2009, 2010, era parecida a la renta per cápita. Un poquito más Estados Unidos. Bueno,
no exageradamente como es ahora, que es 4 veces más. Es decir, la renta per cápita en el año 2008-2010 en Estados Unidos podía ser de 40.000 y en España de 25.000. Ahora mismo la renta per cápita en Estados Unidos es de 90.000 y en España de 27.000. O pongamos el salario medio de una persona que trabaja. Es decir, que el norteamericano se ha enriquecido por esa expansión monetaria y el control del dólar. Y ahora hablemos de los tipos de interés, que en Estados Unidos están al 5% y en Europa están más bajos. Es decir, que el valor del dinero en Europa está perdiendo su valor respecto al dólar. Es decir, un norteamericano es más rico porque tiene más dólares que un europeo o euros. En equivalencia al euro al dólar, ahora mismo un norteamericano tiene más dólares. Es decir, con la inflación se empobrecen los países como Europa. No hablemos de Latinoamérica, lo que ha pasado en Argentina, porque es una pobreza brutal. Pero es que en Europa vamos por el mismo camino. Porque si tú antes te ibas a Estados Unidos y podías, en el año 2010, vivir en Estados Unidos, entre comillas, es que ahora tú no puedes ir como español con el sueldo a Estados Unidos porque no te llega ni para una semana de vacaciones en un hotel. Una noche de hotel ya en Miami te puede costar una noche 350 euros mínimo. En el año 2010 una noche en Miami valía 100 euros. Es decir, España se está empobreciendo por inflación. No por deflación, sino por inflación. Más dinero, mientras que España no crea más dinero. El dinero que va a España va para pagar deuda. Repito, para pagar deuda. Lo mismo que en Grecia y lo mismo que en países europeos. No hablemos de Alemania, porque Alemania el problema que tiene es de crecimiento de su población, del envejecimiento, y que la inmigración van en familias, compran una casa, lo mismo que en España. Si yo en Madrid me muevo por Madrid, la gente que está comprando casa en España son argentinos que viene la familia entera y trabajan los dos. Pero un español que está trabajando aquí no puede comprarse una casa. Tendrá que esperar a casarse y que trabajen los dos. Y ahora mismo no hay población. En España no hay ese crecimiento que hubo en el baby boom. Es decir, españoles que puedan comprar casa, muy pocos. La mayoría son extranjeros los que vienen, pero es que vienen en familia. Por eso España es un país muy familiar ahora y muy envejecido. Gente joven hay muy poca. Los pocos que vienen son hijos de migrantes que viven con los padres de Venezuela, de Colombia. Y es el crecimiento que tiene Europa. Japón tiene sus problemas, que es un envejecimiento y no quieren emigrantes. Pero tenemos que tener muy claro que la inflación es lo que está destruyendo el poder adquisitivo de la gente. Y si la deuda importa, pues importa para un crecimiento futuro. Es decir, creo que España no va bien porque el crecimiento va a ser nulo en el futuro. Porque por mucho que vengan emigrantes, creen dinero con deuda, porque cuando viene un emigrante a España se le da trabajo con deuda, no lo olvidemos, se está dando trabajo con deuda. Y cuando se crea dinero para hacer un puente, para hacer un centro comercial, que trabajan y con ese dinero se les paga un salario, se compran una casa o alquilan. Eso destruye el poder adquisitivo del que ha estado trabajando anteriormente en un país, si no lo invierte. Pero el problema no es de presente ya, ni siquiera eso. Es de futuro. Porque todo lo que se está creciendo es con deuda. Entonces, si la deuda importara, vamos a un bajísimo crecimiento en Europa. Lo mismo que pasó en Japón. Llegará un momento que habrá una inflación que tendrán que bajarla para que la gente no se empobrezca, pero el crecimiento será nulo, que es lo que está pasando ya en Europa. Vamos a una japonización. La pandemia pues fue un lapsus temporal
con una emisión de dinero brutal para hacernos pensar que la pandemia era un virus, que podía que haya sido un virus, no lo sé. Pero qué casualidad que se ponen a inyectar la mayor liquidez de dinero jamás vista en la historia. Hombre, y beneficia a los ricos. Qué casualidad. Porque cuando una persona pide un préstamo en España en deuda privada y no la puede pagar, el Estado crea deuda para que la deuda privada disminuya. Por eso la deuda pública sube y sube en los países. Porque esos fondos europeos van a los países que se endeudan para pagar, para crear empleo, para que los que tengan deudas privadas, la deuda privada de un país, de las familias, disminuya. Pero esa deuda privada no deja de pasar a deuda pública, que la pagamos todos. Es decir, que el que se haya comprado una casa de 1 millón de euros la va a pagar el que está viviendo en una tienda de campaña en un pueblo, con los impuestos, con la inflación. Eso es lo que está pasando. Es un robo. Es un robo a la inteligencia humana. Pero eso llevan haciéndolo mucho en Estados Unidos. Cuando llegan los demócratas se ponen a inyectar dinero. Ya lo dice Robert Kiyosaki. Es un robo. Y es que es un robo. No voy a entrar a discutir si unos son de unas ideas o de otras, pero es que la inflación es un robo. Es un robo a tu trabajo, a tu esfuerzo. Y ahora los países que encima siguen en déficit, es decir, gastan más de lo que ingresan y encima tienen deuda. Imagina una persona que gasta y una persona que se dedica a trabajar y a ahorrar, con intereses negativos le están quitando el dinero y sus ahorros con la inflación. Es decir, por favor, que no hablo de izquierda o de derechas, hablo de sentido común. Es que el que no esté despierto le van a quitar hasta las zapatillas. Claro, unos están contentos porque se han comprado una casa y no la pueden pagar y le han dado un empleo para que pueda seguir pagando la hipoteca. Pero es que el que se ha trabajado estudiando, se tiene que ir ahora a Alemania a buscarse la vida porque aquí le pagan muy poquito. Por eso veis en hospitales más ucranianas, médicos o venezolanos que españoles. Vivimos en un mundo totalmente globalizado para todo. Y el dinero se mueve de unos países a otros. El que está en una guerra en Ucrania viene aquí, o en Venezuela por los problemas económicos con el presidente de Venezuela, sus ahorros, vende su casa allí, viene a España, lo invierte, le dan un empleo aquí, pero se compra una casa. Y el empleo que se crea, lo crea el Estado español con deuda, para que los pisos de la crisis del 2008 se vayan pagando. Pero el problema es que se está pagando todo con deuda. Entonces, ¿qué va a pasar lo mismo que en Japón? No lo sé. Pero llegará un momento que la deuda de los bancos centrales tendrán tantos intereses que pagar, que es como una persona. Si tú una persona tienes 8 tarjetas de crédito y cada día estás con más cuotas, pues el crecimiento será bajo. Por eso no es que vaya a haber una deflación brutal. Lo que puede haber es un bajísimo crecimiento durante muchos años. Durante muchos años para las próximas generaciones. Lo mismo que pasa en Japón. Porque no van a dejar caer a las clases grandes, las ricas. Lo que dejarán es a la clase media. Tendrán que trabajar más y cobrar menos, porque es lo que está pasando. Porque que suban un salario un 3, unas pensiones un 8%, es un robo. La inflación está al 20, al 30, al 50, al 300%. Un mote de mayonesa vas al supermercado y donde valía 1 antes de la pandemia, ahora vale 4 euros. Entonces, ¿de qué te sirve que te suban un 8% en el supermercado? En la nómina anualmente, un 7%. Que el 4% se lo queda al Estado, claro. Yo hablo de las realidades. Que no hablo de política, no quiero hablar de política, hablo de lo que veo.
Y lo que veo es que la gente está trabajando, pero le están quitando el dinero, tiene el bolsillo roto. Mete el dinero y a fin de mes se le está cayendo el dinero por el bolsillo, porque tiene un agujero que se llama inflación. Entonces, de los políticos no me hago ni caso. Aquí os dejo la reflexión sobre la inflación y lo que está pasando en la economía, que es para reflexionar como cosas de la vida. Si no reflexionas y no te paras a pensar, cuando quieras darte cuenta, tu dinero estará destruido y habrás trabajado para nada.